Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, mis amores, pues esta vez vamos a ir a por la sombra de la estatua en Miitopia. Es un terreno bastante amplio para lo que yo quiero hacer aquí. No quiero poner ninguna casa porque quiero que sea como punto de atracción o principal lo que es la estatua de Hades, porque me parece una maravilla lo que han hecho aquí. Así que en un principio había pensado en hacer como unos jardines con una terraza de café o algo así. Y para ello empiezo por empedrar todo este pedazo de suelo que tenemos. Y escogí el empedrado que bueno, al final una vez puesto entero no me terminaba de gustar porque, como ya os dije en otras ocasiones, en otros vídeos del Nexo y cuando hicimos el otro trozo de Miitopia, en los Campos Elíseos, que los suelos de aquí, de este DLC, no me está gustando taparlos porque son bastante bonitos. Entonces, en un principio pues lo hice así porque era mi mente, mi idea. Estaban a hacer, pues eso, como os he dicho, unos jardines con una terraza, con punto principal, con la estatua esta y tal. Pero luego ya veréis que al final lo acabo cambiando. O sea, me trajo un poco de cabeza este trocito de bioma. Pero bueno, al final ya veréis que el resultado valió la pena. Lo tuve casi que repetir, pero bueno. Esta zona de aquí no la repito, ¿eh? Esta zona de aquí tenía clarísimo que iba a ir el pozo, porque es una zona así bastante cuadradita. Y como iba a ser todo basado en jardines, pues quería darle ese toque también al pozo. Ya sabéis que os lo digo siempre, que los pozos son muy bonitos y podemos hacer zonas, o sea, trozos en las zonas muy bonitas con ellos. En un principio lo que hice fue, pues, utilizar los setos estos. Estos son del set de Alicia en el País de las Maravillas, ¿vale? Que son para hacer como un laberinto. Pero vamos, que si no lo tenéis porque no lo habéis comprado, también tenemos las de Lilo y Stitch, aunque esos no me terminan de gustar tanto como quedan puestos así en plan seguidillo puestos, porque no se quedan pegados al 100%. Pero bueno, también sería una opción. O también en el apartado de árboles tenemos unos arbustos largos, que esos son del inicio del juego base, que también nos podrían valer para hacer una zona así, más o menos, ¿vale? Bueno, como estáis viendo, pues eso, lo primero que hice fue más o menos centrar dónde iba a ir el pozo. Y luego, para vallar los laterales, como ya sabéis, quiero dejar poder pasar, por ejemplo, a esta parte del río, donde hay piedras, rocas, para poder minarlas también. He cambiado el chip a la hora de decorar, y aunque ya veréis que queda súper mega decorado, aún así dejo espacio para poder jugar, ¿vale? O pasar a las rocas y todo esto, pero queda bastante guay. Bueno, para seguir decorando la zona esta de aquí y que se viera muy señorial, porque vamos, esto van a ser unos jardines muy señoriales, ya que pues la zona también los requiere, ¿no? Porque tenemos así como, no son simple montañas, si os dais cuenta son así como miradores con no me sale ahora el nombre, esto que tiene el techado con las columnas de Hércules y todo esto, los panteones, Laura. Panteones. Y entonces yo quería seguir dándole pues ese aire que ya tiene de por sí esta zona, ¿vale? Además, la super estatua que tenemos de Hades, que es impresionante. Bueno, lo que hice fue que quería rodearlo con estas alfombras, porque este suelo, ya os digo, ya os he dicho al principio que lo veía, no me terminaba de gustar, lo veía demasiado oscuro. Entonces dije, bueno, las alfombras le van a dar ese rollo más clarito y de la zona así, porque, pues, no sé, me llama más la atención que sea más clarito. Y bueno, luego también utilicé estos arcos florales, que son de
un camino de estrellas, el que hicimos de los monstruos enamorados o algo así. Fue el año pasado para San Valentín, para estas fechas, ahora que va a entrar la nueva actualización, más o menos para estas fechas creo que fue, si no recuerdo mal. Y traían cosas muy chulas, entre ellas, pues esto, ¿vale? Los arcos estos de flores que quedan muy chulos. Bueno, luego estuve centrando un poco lo que era el pozo, porque no se me había quedado muy centrado, la verdad. Entonces tuve la idea de poner los chorritos estos pequeños como si fuera en la puerta, entre comillas, de lo que va al pozo. Y entonces poner en los laterales chorritos de estos que son más altos y tal, y quedan más potentes, más chulos. Bueno, como habéis podido ver, aquí ya desaparece todo el camino este oscuro y suplanto el camino central de donde está el pozo por este camino clarito que tiene piedrecitas de colores, que creo que le va mucho mejor a esta zona, a esta temática que tenemos en Miitopia. Creo que va a quedar mucho mejor. Bueno, en mi idea estaba en mi cabeza, ahí justo donde quiero poner ahora esto, los panteones, haber hecho una terraza. La hice, pero no me quedó nada bien. Os lo he suprimido del vídeo porque no me gustó nada cómo quedaba. Y lo quité todo, y para que el vídeo no se hiciera súper mega largo, porque me estuve un buen rato, que por eso no tuvisteis ayer vídeo, porque al final pues se me trastocó, no me gustaba cómo quedaba. Después de un buen rato de estar decorando, tuve que quitarlo, como habéis podido ver, y meterme otra idea en la cabeza, a ver qué hacía. Y estuve mirando en Pinterest, porque a mí me gusta a veces mirar un poco, y vi esta idea. O sea, yo lo voy a hacer diferente, pero sí que vi la idea esta de encarando hacia la estatua, poner así como una zona de agua alargada. Yo la voy a hacer a mi rollo, no me gusta copiar, pero bueno, sí, obviamente coger ideas. Ya os digo, me colapsé, no sabía cómo hacer aquí porque no me gustaba lo que yo tenía en mente. Y luego vi esta idea y creo que puede quedar, bueno, creo no, ya os digo que queda muy chula, o al menos a mí me gustó mucho el resultado. Como habéis podido ver, pues he puesto los panteones así. La parte de atrás que está pegada a la barandilla los he puesto del revés para poder pasar de una zona a la otra. Pero he puesto uno así encarado, ¿vale? Con el agua. Y bueno, las alfombras estas que ya sabéis que es muy fácil de hacer. Sabéis que si no sabéis hacerlas, tengo un tutorial en el canal donde os explico cómo, pero es muy fácil. Simplemente ponéis en editar, ya sabéis, de estos de toque de magia, y ponéis el material de mármol. Ahí cambiáis los colores en los tonos azules que queráis para el agua y listo. No tenéis que ponerle ningún diseño ni nada. Con esto ya os quedará un agua así de chula. Bueno, lo que hice fue hacer, pues volvemos a la simetría que hicimos en el otro lado. Creo que a estas zonas así de Miitopia le va muy bien porque es estilo griego y tal, y es como muy simétrico todo. Pues hice eso, lo que es la parte esta del agua central, y a los lados dos fuentes de estas de la colección de la Sirenita, que si no la tenéis, tenemos millones de fuentecitas así monas, que no hace falta que sea la de la Sirenita. Os podría incluso hasta valer la que es de crafteo de aquí del Storybook. O sea, que os quedaría bien cualquier fuentecita o así, ¿vale? Rodeada porque ahora ya podemos poner en diagonal con los arcos estos de flores, que le da un rollo así como más romanticón y tal. Y luego, aparte de poner los panteones, al final, o sea, yo empecé a hacer, venga, va, pues hago aquí como unos jardines, tal, pero luego digo, ostras, ¿y si hago así como un laberinto con los panteones? Y algo así hice, ¿vale? También estuve utilizando estas fuentes que veis que he puesto justo pegado a los panteones, que, bueno, es como un chorrillo de agua así con el agua abajo. Creo que queda muy chulo así con los panteones. Es de aquí, del Storybook de crafteo. Los conseguiréis haciendo puzzles, ¿vale? O en uno de los puzzles conseguís ese crafteo. Y este ítem que acabo de poner, que es así como una silla en dos columnas, también es de crafteo, pero este ya viene, ¿vale? En el Storybook, consiguiendo materiales, os saldrá la receta. Este no hay que conseguirlo en los puzzles.
Bueno, como habéis podido ver, aquí no he puesto suelo, pero sí he puesto las alfombras estas rodeando lo que es la zona de agua principal. Y voy a poner suelo más adelante, ya lo veréis, pero sin tapar tanto el suelo que ya es del juego. Es que me gusta mucho, o sea, me parece un crimen tapar el suelo entero de estos biomas. O sea, todavía no he empezado a decorar el por siempre jamás o por nunca jamás, que nunca me sale bien. Pero creo que me va a pasar 3/4 de lo mismo. O sea, son suelos tan bonitos que me parece un crimen taparlos. O al menos taparlos en su totalidad. Porque es que son muy bonitos. Así que lo que hice, pues eso. Intentar preservar todo el suelo posible poniendo las alfombras. Y luego pondremos algo de suelo, ya lo veréis. Pero muy poquito. O sea, simplemente para unir un poco y que se viera por dónde va el camino y todo esto, ¿vale? Bueno, lo que os he dicho antes, se me fue la castaña con los panteones. Dije, bueno, pues hago como un laberinto de panteones. Pero creo que queda muy guay. O sea, creo que queda muy chulo. Y luego las dos fuentes estas que he puesto aquí más adelante, una a cada lado, que son de... Ostras, ahora no recuerdo si eran de Mirabel o de Enredados. Juraría que es de Enredados, que también la tuvimos en la Premium. Yo os voy diciendo más o menos si me acuerdo de dónde es cada ítem, así más importante, porque luego me lo preguntáis mucho en comentarios, me comentáis, ¿dónde es este ítem? ¿Dónde consigo lo otro? A ver, y hay cosas que realmente no me acuerdo porque yo ya llevo 2 años largos desde que salió el juego con él, entonces hay muchas cosas que... Son muchas cosas, caminos de estrellas, tienda premium, gilito, pero sí que es verdad, crafteo, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que sí me acuerdo, pues porque me acuerdo, pero hay otras que no, lo siento, si no me acuerdo, pero normalmente me suelo acordar y os lo digo, no tengáis problema en preguntarme en comentarios si queréis saber de dónde es un ítem o el otro, que si no me acuerdo yo pregunto en los grupos, no hay problema ninguno. Y os lo comento y os lo digo. Bueno, como estáis pudiendo ver, aquí seguí con las alfombras y puse un poquito de este suelo blanco porque queda muy bonito, pero dejando solo del amarillo, del real, del que es del juego, el que ya es suyo base. Bueno, lo hice en este lado, en el derecho, porque venía así como ya... de la zona esta del pozo y era como que lo tenía que como que continuar, me lo pedía, no podía dejarlo ahí a medias. Y luego esa zona de aquí hice una pequeña zonita así leve con esas estatuas de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, ¿Cistotes? ¿Cistotes o cistitos? No me acuerdo. El entrenador de Hércules. Que estas sí son de la Premium, ¿vale? Las fuentes también, no me acuerdo si las fuentes eran de la Premium o si también venían en el camino de estrellas. Pero bueno, sea donde sea, si lo vuelven a poner lo pondrían en la Premium, ¿vale? Si no lo tenéis, si lo pusieran de nuevo sería en la Premium. Bueno, luego aquí en esta zona me quedaba como mucha zona ahí que no sabía qué hacer, porque claro, no son igual de largas hacia la derecha que hacia la izquierda. Mirando la zona central de... Claro, yo cogí como punto de referencia central la estatua, pero la estatua no está en medio de todo el bioma, sino que está pues como a un lado. Entonces, pues eso, el lado derecho se me queda más largo que el lado izquierdo. Pero bueno, creo que lo solventé bastante bien, ya lo veréis. Hice una pequeña zonita allí. Y bueno, esta zona de las fuentes... Pues las hice un poquito así como ajardinadas y tal, y por eso le dejé un poquito también de suelo del juego. Estaréis diciendo, bueno, ¿no habías dicho que no ibas a tapar casi el suelo? Sí, lo he dicho, o sea, si os dais cuenta, como lo había tapado en un principio, era demasiado, o sea, es que lo había plagado todo, y encima el tono ese que le había puesto como que no me daba, no me inspiraba esta zona. Sin embargo, este blanquito, que no lo había usado nunca en zona grande, creo que es ideal para las zonas de Miitopia si hacéis zonas así. O sea,
queda súper bonito, porque además el suelo que trae de por sí el juego, que es este como roto, es como un crema beige o así, y le va más este tono que no el tono gris que le había puesto. Bueno, como estáis pudiendo ver, aquí lo único que hago es como completar o complementar el suelo que ya hay como medio roto, ¿vale? Como que hay dos suelos rotos, una cosa rara. Porque claro, el tono este crema beige de aquí de Miitopia no lo tenemos. Tenemos uno que es gris de la Riffing Time, que también hace así como rotura, pero no me iba a quedar bien porque es gris y este es como más cremita. Entonces pues dije, bueno, ya que he utilizado este blanquito con piedras de colores, pues le pongo este, y el otro es como que se ha hecho añicos, este mismo suelo, no sé. Las cabezas que son muy malas. Pero a mí me vino a la cabeza hacerlo así, creo que quedó bastante chulo. Y luego pues lo que es vegetación y eso, utilicé mucho de aquí y alguna plantita de esas de la Riffing Time, porque son así como más de jardín, ¿no? Más tropicalillas de jardín, no sé, quedan guays. Y veis, esta zona de aquí, como está la escalera y todo, pues es más chiquitita. Y además no le va a cubrir todo con el blanco porque, como os he dicho, estoy haciendo como que este suelo que estoy poniendo yo es del parte del otro que está roto y tal. Entonces lo fui haciendo así, simplemente rellenar huecos para que no se viera lo amarillo del todo y se viera lo amarillo en lo que es más jardín, ¿vale? Creo que se entiende. Creo que me estoy explicando bien. Pero vamos, que se ve también, ¿no? O sea, eso. Y luego, lo que sí hice también fue bordear un poquito lo que son las alfombras, para que no se viera el corte de la alfombra a lo amarillo, que creo que también queda bastante guay. Y bueno, eso. Y poner más suelo. O sea, aquí me las tuve que ingeniar para poner el suelo en trozos solo, no solo en todo. Pero como os digo, creo que luego el resultado final merece la pena. Es muy entretenido, pero bueno, para eso estamos, ¿no? O sea, te cobramos para entretenernos y para tener horas aquí de entretenimiento y pues eso, pasarlo bien decorando y tal. Bueno, de todos modos yo digo que este suelo, estoy ahí con el suelo, este suelo es muy griego, ¿no? O sea, muy de este estilo, no sé qué pensaréis, como lo he hecho, si os gusta o si no os mola mucho la idea eso de mezclar dos suelos así a trozos. No sé, yo no soy muy partidaria de hacer estas cosas, ya lo sabéis, que yo soy muy de unificar y de poner el mismo suelo para todo. Pero no sé, aquí me hacía gracia hacer esto, no sé. Bueno, como habéis podido ver, puse unos molinos también para rematar así un poco las esquinillas y tal. Creo que le quedan bien los molinillos aquí, o sea, no quedan mal. Y luego pues rematé un poquito poniendo vegetación, como estáis pudiendo ver. También quise dejar un poco del suelo, porque claro, yo en mi cabeza lo de los jardines, muy bien al principio, pero como puse el otro suelo lo puse todo plagado. Y los árboles, por ejemplo, no me dejaba ponerlos tampoco en ese suelo, entonces muy ajardinado no se iba a ver. Así que hice bien en hacerlo así como a parcheados. Pero que bueno, aunque esté a parches, al delinear yo las zonas con, por ejemplo, aquí con las barandillas estas, con las vallas, pues delimitas lo que es la zona como más de césped, entre comillas, y la zona que es urbanizada, ¿no? O sea, que tiene suelo. Y como que queda bien, no sé, a mí me moló. Luego le di algún detallito así mágico, entre comillas, con las plantas estas que son de la zona de por siempre jamás, o por nunca jamás. Y romperle un poco el tono amarillo y darle más color. Luego esta zona de aquí, la izquierda, no sabía si ponerle también, porque como veis, o sea, el camino que viene de la derecha viene con las alfombras estas. Entonces, a la izquierda se me va a ver como raro, como lo estamos haciendo todo como lo más simétrico posible. Dije, bueno, pues le voy a poner alfombras también, aunque solo sea esa parte, la parte de arriba no, pero la parte de abajo sí que se viera como más continuado. Y creo que quedó bastante guay. Y la zonita esta de aquí, que os he dicho antes que me quedaba como más grande que la del otro lado, pues hice como una zonita
para ver las constelaciones, así con libros, el catalejos este. Luego le pongo algunas sillitas Simona y tal. Y creo que quedó bastante guay esta zonita de aquí. Y bueno, y la de la entrada de las escaleras, como habéis podido ver, que he puesto 2 chorritos de estos de agua que también quedan muy chulis. Y las sillas estas que son maravillosas, son las que puse aquí, que son las que había hecho un montón de esas sillas, tengo un montón, o sea, tengo que mirar a ver dónde las pongo. Porque mi idea principal, como os he dicho antes, era haber hecho como una terraza así para sentarse con sillas y tal, y había hecho sillas de esas, pero bueno, al final las he usado para esto otro y creo que queda mucho mejor. Ya os digo, no la habéis podido ver, pero os digo yo que no no había por dónde pillarlo lo que yo quería poner. Queda mucho mejor una zona así. También os puede quedar guay alguna casa o esto, pero bueno, yo no quise. Yo quise hacerlo todo más así jardinado, utilizar los panteones estos de Hércules y tal. Luego le puse el detallite este de las nubes, que son de Olaf. Y creo que no quedó nada mal el resultado, ¿eh?
amores, pues no podía faltar obviamente la vista nocturna, aunque sí que es verdad que no he puesto ningún foco, nada de luces. Creo que he puesto alguna velita en la zona para mirar las estrellas, pero nada más. La verdad es que yo creo que esta zona es como más diurna para hacerse fotos durante el día más que nocturnas, pero nocturnas también pueden quedar muy chulas porque tienes como punto de luz las estrellas y aquí creo que quedan espectaculares. Y además también, pues como habéis podido ver antes, las nubes estas de Olaf que son como muy blancas y pueden llegar a dar la sensación esa de luminosidad. Y la zona del pozo, con la misma iluminación que tiene ya de por sí el pozo y los chorrillos de agua que le he puesto, que tienen su luz, creo que quedan bastante guay como punto de luz. Ya os digo, no he querido ponerle, aunque se puede poner, ¿eh? No sé qué opinaréis vosotros de que no haya puesto luces, si vosotros le pondríais luces o lo dejaríais así como yo lo he puesto. Y también dejarme en comentarios qué os ha parecido la zona, si os ha gustado la decoración, si os ha inspirado para hacer vuestro bioma de la sombra de la estatua, o si tenéis en mente hacer algo muy diferente, que ya sabéis que soy muy cotilla y me gusta leeros siempre. Pues nada, amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal que son Francisca y Airam Torres. Un besito para ellos. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre es, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!